La primera sesión es esta que denominamos problemas y estrategias, para ver un poco qué relaciones están teniendo las preguntas que estamos haciendo en Historia Urbana con debates contemporáneos alrededor de cuestiones de la ciudad y el territorio y de las ciencias sociales, historia, etcétera. Y abre la mesa Rubén Paliol, que es profesor titular de la Facultad de Humanidades, decime si voy diciendo bien, de la Universidad Complutense de Madrid. Fue uno de los organizadores del fantástico Congreso de Historia Urbana de Madrid, junto con Concepción López Sosa, que está acá, en Buenos Aires, no en la pantalla, sino acá físicamente, y va a presentar el trabajo titulado Cartografiar la transformación urbana de Madrid, una propuesta de historia social desde las humanidades digitales. Pues muchísimas gracias, Graciela. Además por todos los esfuerzos de poder montar esto con toda la complejidad técnica que tiene el, bueno, pues combinar, ¿no? distintos lugares, distintas franjas horarias. Y no me voy a extender mucho en los agradecimientos porque además, como decías, vamos ya justo de tiempo y intentaré también un poco ajustarme para no retrasar demasiado el desarrollo del programa, muy interesante, y ir marcando los tiempos. Voy a presentar, creo que saldrá bien. Comparto la pantalla. Creo que se está viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, y voy a ver si la puedo pasar. Vale. De acuerdo. Bueno, pues empiezo con mi presentación, que como decía Graciela, se titula Cartografiar la transformación urbana en Madrid, una propuesta de historia social desde las humanidades digitales, y que representa, bueno, un proyecto abierto, quizá un poco técnico en lo que voy a presentar hoy, y que espero que no aburra, pero también con la pretensión de aprovecharme quizá de las sugerencias y de las ideas que los colegas de distintas disciplinas y de distintos, entornos académicos me puedan ofrecer para desarrollar este proyecto, que busca renovar lo que ha sido mi práctica historiográfica en los últimos 20 años y que trata de darle un giro o reforzar un giro que en términos de análisis espacial pues se viene presentando como algo necesario o imprescindible. De hecho, bueno, hay algo de continuidad, porque una de las cosas que también querré destacar en esta presentación es que, como en este nuevo proyecto, pues quiero mantenerme fiel a una propuesta que yo creo que ha de alguna manera atravesado toda mi práctica historiográfica, que tiene que ver con mi preocupación por no aplastar la realidad y sobre todo por representar a los olvidados dentro de la historia, particularmente pues aquellos que normalmente no aparecen, ¿no?, en los relatos historiográficos sobre quién construye la ciudad. Pero bueno, el caso es que los cambios tecnológicos cada vez más acelerados que estamos viviendo, y que tiene, bueno, que una de las cuestiones donde se explicitan de una manera más clara es en la elaboración de los mapas y el uso de la cartografía con las nuevas tecnologías, pues me ha hecho pensar mucho sobre lo que había hecho hasta el momento. Nuestra práctica cartográfica actual, la experiencia digital, me está haciendo reflexionar muy críticamente sobre el pasado de los mapas y de los planos antiguos, y también sobre el carácter efímero de los mapas, que muchas veces nosotros usamos como fuente histórica y a veces absolutizamos, ¿no? Algo de esto sobre este carácter efímero de los mapas, pues trataré de presentar aquí. Ay, perdonad, que he utilizado... Bueno, vuelvo a compartir porque estaba compartiendo, no era la presentación que yo quería utilizar. Pues tardo un momento. Disculpen. Vale, ya estamos. Empiezo con esta cita de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que en uno de sus libros recientes y muy reconocidos,
dice esto de: es extraño nacer en un lugar que no aparece en los mapas. Con el paso de los años, mientras nos mudábamos de ciudad en ciudad hacia el centro del país, resultaba cada vez más difícil responder a una pregunta simple. ¿De dónde eres? Soy de un nombre que no tiene un correlato real, soy de un sitio invisible para otros, soy de lo que no está, excepto para mí, para los míos, soy de una cartografía subterránea. Bueno, esta preocupación, la de la desaparición de los mapas y del relato histórico, de los documentos de archivo, de la gente corriente, como digo, ha sido una constante en mi práctica historiográfica. Y también lo ha sido el intentar localizar los fenómenos históricos que yo estaba analizando o que yo estaba tratando de representar o de reconstruir. Aquí pongo un ejemplo, y traía un ejemplo de algo que ya en el momento en que inicié mis estudios, mis primeros pasos en la investigación, cuando estudiaba mi tesis doctoral, pues me obsesionaba. Intentar ver qué había detrás de los edificios que yo conocía del Madrid que en ese momento yo estaba estudiando, ¿no? Yo estudié la expansión del Madrid en el 19 a lo largo, bueno, en los planes de ensanche. Y esta imagen es muy representativa, bueno, de ese Madrid desaparecido. Por la parte de abajo, a la izquierda, pues está el edificio del Corte Inglés, uno de los edificios de estos grandes almacenes típicamente madrileños, construidos durante el franquismo, muchos de ellos, y que arrasaron con gran parte de la ciudad antigua. En este caso, pues los edificios que se ven arriba, que es lo que se conocía como el barrio de Pozas, que fue una iniciativa de vivienda popular de mediados del siglo XIX, que en su momento tuvo mucho impacto sobre la ciudad, pero del que no quedaba rastro ya material. Sí en los planos, ¿no? Se puede observar en el plano que introduzco en 1866, bueno, pues esta construcción de estas viviendas populares que fueron arrasadas en los años 50-60 del siglo XX. También aparecen, luego insistiré sobre esto, construcciones que nunca existieron, como esta cárcel que había enfrente de este barrio. Pero el caso es que, bueno, una de las cosas que descubrí en parte de mi investigación es que precisamente la vivienda popular y la ciudad popular es la que tendía a desaparecer con más facilidad, también por distintas políticas patrimoniales que tienden a conservar y a preservar determinados edificios y otros no. Sin embargo, incluso los edificios de las élites podían caer bajo la piqueta de la especulación y de los nuevos proyectos urbanos. Este es otro de los edificios que yo descubrí cuando investigaba sobre el ensanche norte de Madrid, sobre esta ampliación urbana de 1860. Uno de los primeros palacios construidos en el Paseo de la Castellana, que intentaba remedar los campos elíseos parisinos, el Palacio de Indo, tan significativo en aquella época que fue objeto de una de las primeras fotografías y por eso queda testimonio de cómo era, porque bueno, uno de los primeros fotógrafos que pisó Madrid consideró que era algo de lo fotografiable y noticiable, y que luego en los años 60, también durante el franquismo, pues fue derribado para ser sustituido por rascacielos, como ha pasado en muchas otras ciudades. Aún así, pues estaba registrado, ¿no?, en los planos, y bueno, este plano parcelario de 1872 aparece claramente situado el Palacio de Indo. Pero también me preguntaba, y me pregunto crecientemente, que cuando la ciudad desaparece, ¿qué es lo que queda cartografiado? ¿Y qué pasa, además, de aquella ciudad que nunca fue cartografiada? Es el caso, por ejemplo, de la vivienda informal. Esta fotografía, que sí nos permite rescatar lo que fue uno de los poblados de infravivienda que se desarrollaron durante el franquismo en Madrid, que es Jaime el Conquistador, y que, como se puede observar en los planos parcelarios de los que disponemos, pues nunca tuvo huella, porque era una vivienda no oficial. Si no hacemos un esfuerzo por reconstruirla, pues desaparecerá del registro histórico. Lo que tenemos en los saltos de los planos parcelarios son los nuevos desarrollos, y además que hacen inimaginable este tipo de viviendas cuando uno pasea por por este desarrollo, que es, bueno, pues unos bloques de gran altura que se hizo, bueno, pues una promoción obrera del franquismo en los años 60. Eso me ha llevado a desconfiar crecientemente de la cartografía como documento histórico,
y bueno, pues a plantear cosas que no son necesariamente novedosas. Creo que cualquier historiador de la cartografía me diría que son verdades de perogrullo, pero que a veces los propios historiadores, o al menos en lo que yo he visto en España y en lo que se ha desarrollado en historia urbana en España, pues no tienen en consideración. Claro, son documentos históricos, los mapas y los planos, pero también, bueno, son discursos de intención performativa y que muchas veces dicen más lo que se quería que fuera la ciudad que lo que fue. También son instrumentos de poder y Karl Slagel y otros autores han trabajado sobre este tipo de cuestiones. Simplemente traía aquí como ejemplos dos, bueno, muy conocidos, el mapa de la pobreza de Charles Booth de Londres, que lo que buscaba era pues dar una guía para una intervención social, pero que también fue a representar la ciudad de una determinada manera que al final provocó determinados estigmas sobre barrios y además simplificaba la realidad que él estaba, bueno, él y sus colaboradoras estaban registrando dentro de esta antropología y trabajo de asistencia social en Londres de finales del 19, o los mapas del redlining de Estados Unidos con los que se trató de, bueno, pues poner bueno, sí, solucionar el problema de la crisis financiera vinculada con las hipotecas en la Gran Depresión y que al mismo tiempo que, bueno, pues hacían una hacían una nueva valoración de la propiedad existente, pues también tendieron a estigmatizar determinados barrios y con ello efectos futuros a crear la vía para que algunos fueran derribados para abrir paso, por ejemplo, a las autopistas. Bueno, esto me hizo repensar el plano del ensanche de Madrid sobre el que yo había trabajado para desarrollar mis investigaciones y volver a determinados detalles, que es bueno, lo que me propongo en el futuro, y plantearme este plano, claro, sí, como el testimonio de un proyecto, pero también, bueno, algo que sabíamos, pues como un deseo no necesariamente cumplido y, bueno, también una representación sesgada por unas determinadas intenciones. Algo sobre lo que trabajé también en el pasado era sobre, bueno, la inadecuación entre lo que se propuso el ingeniero Castro con su gran reforma urbana en esta zona coloreada, pues era la ampliación y la creación de nuevos barrios de acuerdo con los principios del liberalismo, de un urbanismo, bueno, en nacimiento prácticamente como disciplina y como práctica, es, bueno, pues es crear una nueva ciudad de cero con este plano ortogonal, pero, como digo, la ineducación con el caserío existente y luego con el, bueno, el caserío resistente. En un color más oscuro está lo que existía ya construido cuando Castro diseña su plan de ensanche y en la zona pues, más rojiza, pues cómo pretendía que fuera, fuera ese barrio. Una de las cosas que yo estudié es cómo al final todo ese caserío torció el lápiz del urbanista porque al final fue conservado después de una lucha y de unos conflictos políticos que se desarrollan en la década de los 60 y de los primeros 70 del 19. Lo que me interesa es el contraste con este plano de 1866 y que hace ver cómo, bueno, pues el ingeniero Castro, bueno, es muy parcial en la representación de la realidad, porque si bien recoge las construcciones existentes con bastante fidelidad, en cambio, pues no hace ver que existían unas calles, un trazado de calles, incluso de una plaza de cierta importancia, como es esta plaza de Olavide, bueno, de alguna manera ninguneando el tipo de urbanización previa que se había ido desarrollando al margen de la oficialidad. Bueno, con esto lo que voy a hacer ahora es pasar muy rápidamente y explicar cuál fue nuestro proceder a la hora de estudiar dentro del grupo de investigación al que yo pertenezco y con el que pretendimos hacer una nueva historia de Madrid y cuáles fueron sus deficiencias desde un punto de vista de análisis espacial. ¿Qué es lo que ahora mismo pretendo, bueno, pues paliar con un nuevo trabajo y con una vuelta sobre las mismas fuentes? Nosotros trabajamos sistemáticamente a partir de fuentes estadísticas. Nuestra tradición era la historia social y, de hecho, podríamos concebir que nuestro proyecto fue una historia social de la ciudad, bueno, muy enraizada en el tipo de historia social que se había desarrollado desde, bueno, los años 20 del siglo XX bueno, pues en distintas partes
del mundo. Y yo lo que hice específicamente fue vaciar todos los padrones, es decir, los censos municipales de Madrid en distintas fechas para un determinado territorio delimitado, que era este ensanche, la zona norte de la nueva ciudad que se iba a construir. Mi objetivo era ver las implicaciones sociales que había tenido la puesta en marcha de esta gran reforma urbanística. En este caso, pues lo posibilitaba también la gran riqueza que tenían estas fuentes. En el caso de Madrid se habían conservado series completas con muchísima riqueza y además aportaba muchísima más información que estos censos municipales en otras ciudades, al menos de España. Bueno, aquí ofrezco un ejemplo de particular calidad porque, bueno, se trata de una familia rica que incluye muchos datos, pero venían salarios, sueldos, o sea, lugares de trabajo, procedencia de los habitantes, y eso permitía pues analizar con mucho detalle quién vivía, quién había habitado el nuevo espacio urbano creado. Además, otra cosa que nos posibilitaba en su momento los avances tecnológicos tenía que ver con que, bueno, hasta ahora se había tratado muchas de estas fuentes sin poder procesarlas informáticamente. Y a partir de los años 90, con las nuevas herramientas que ofrecía la informática, podríamos, resintetizar muchos de los datos que ofrecían los censos y los padrones en nuevos análisis. Yo creo que casi los mayores avances que hicimos tuvieron que ver con la oferta de nuevos indicadores para estudiar la población y las clases sociales, ¿no? Yo, aunque el gráfico sea muy 90 o muy principios de los 2000, con esos colores chillones, pero una de las cosas que a mí, por ejemplo, me abrió muchísimo el campo de perspectiva fue la posibilidad, por ejemplo, de crear estas pirámides de población que combinaban edades y lugares de procedencia, y nos permitió reconstruir mucho mejor los flujos migratorios en la ciudad de Madrid en el 19 y principios del 20. Pero también trabajar sobre mercados laborales. Y el otro gráfico lo que presenta es la resintetización de toda la información en crudo que nos ofrecía sobre profesiones, los padrones de Madrid, y someterlos a categorías de análisis como las de ISCO, que habían puesto en marcha el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, y que permitía que pudiéramos comparar nuestros análisis con los de otros lugares y otros proyectos de investigación que estaban trabajando con fuentes estadísticas, con carácter masivo. Y digo carácter masivo. Bueno, aquí en el plano que se presenta se ve cuál es el espacio que fuimos cubriendo nosotros en nuestro análisis de la ciudad. La tesis doctoral, que luego se publicó como Ensanche Norte, cubría esta zona que estoy señalando con el cursor. Pues fue la primera, y yo registré unas 200.000 personas en mi base de datos en distintos cortes cronológicos, y luego me siguieron otros colegas que fueron haciendo, que estudiaron el Ensanche Sur primero, es la zona más industrial de Madrid, el Ensanche Este, que es Ensanche Burgués, y luego el centro de la ciudad. Y ahí nos quedamos. Es una muestra que, pues ahora veremos, pero que alcanza como el 40 y tanto % de todo Madrid en esta época, entre 1860 y 1930. Lo que sí que es verdad es que no aportamos demasiado en términos de análisis espacial. O sea, hicimos algunos intentos. Yo particularmente hice algún intento, pero no contábamos ni con las competencias ni a lo mejor con las herramientas. Y ahora mismo me veo como en una segunda juventud, si se me permite, y es que yo me veía muy privilegiado respecto a mis mayores que habían trabajado con historia social porque disponía, de herramientas estadísticas informáticas cada vez más potentes para poder tratar esa información, pero ahora veo, y una de las cosas es que ahora tenemos unas herramientas de análisis espacial muchísimo más sofisticadas que las que nos podíamos encontrar a principios de los 2000, ¿no? En la primera década de los 2000. Y sobre todo más fáciles para aquellos que no venimos del campo de la arquitectura o de la geografía
y no habíamos trabajado en esto, ¿no? Sí que, por ejemplo, algo de lo que intenté, y suelo utilizar este mapa un poco para ver de dónde venimos, es, bueno, pues a mí la observación del mapa de Charles Booth en el Museo de Historia de Londres en su momento, pues me dijo, oye, ¿por qué no esto lo traslado a mis propias investigaciones y tratamos de hacer algo similar? Y este mapa que aquí presento, pues es un mapa de la pobreza o una mapa de alquileres que realicé en el año 2008 para intentar ver cómo se estaban creando las diferencias sociales dentro del distrito que yo estaba estudiando. Pero, por supuesto, pues es muy tosco y tiene muchos problemas. Lo hice con Photoshop en su momento y, bueno, pues se quedó así, estático, porque no tenía o no conocía las herramientas con las que podía hacer algo más sofisticado. Y lo que ha pasado desde el 2008 hasta hoy es que esto ha cambiado muchísimo y han aparecido proyectos punteros en el análisis de la historia tal y como a mí me hubiera gustado y como me gustaría hacer actualmente, en el que se combinan estas herramientas cartográficas con el manejo de la información estadística a gran escala. El que se está viendo ahora es el proyecto que se desarrolla del Instituto de Historia Urbana de Amberes, sobre la ciudad de Amberes desde hace ya bastantes años y que han hecho precisamente esto, esta situación de muchos de padrones o de censos completos dentro de la ciudad. Una ciudad quizá de un tamaño más manejable que Madrid, pero bueno, que ha producido, bueno, pues yo os invito a visitar el mapa, el atlas histórico que están desarrollando. Pero muchísimo más impresionante, yo reconozco mi admiración y envidia con el que se ha desarrollado, claro, en la ciudad de Nueva York, con mucho presupuesto, a partir de 5 equipos de investigación en que están involucrados Columbia, Brown y otras universidades, y en que han conseguido volcar los censos de estos 3 años, 1850, 80 y 1910, en los 5 boroughs, los 5 burgos de Nueva York, y creo que pues está en camino de hacer el de 1930 y que han creado herramientas abiertas de consulta para la ciudadanía que permiten estudiar desde fenómenos como la segregación racial o pues el cambio en el mercado laboral o estructura socioprofesional. Y es en esta dirección en la que yo quiero caminar y estoy caminando gracias a alguna oportunidad de colaboración que he podido desarrollar con la ciudad de Los Ángeles y particularmente con 7 años, pues yo desarrollo un proyecto junto a Phil Effington, que tiene que ver también con el volcado de toda la información incluida en los censos de Estados Unidos en el condado de Los Ángeles. Esto es una de las primeras producciones que hemos hecho. Esto es un mapa de la segregación racial de Los Ángeles, en que cada uno de los puntos, que no se aprecia con calidad aquí, porque en las pantallas, luego iremos a algún detalle más, pues representa una persona, un individuo del censo de 1930, que contiene 2.200.000 habitantes y que han sido distinguidos en función de la clasificación racial que ese censo hizo, ¿no? Ahí está abajo la leyenda, ahí está la fuente original, con un grado de éxito de un 73% cuando hemos hecho la georreferenciación automática con el sistema de información geográfico. Porque el problema, y ahora entraré en esto, el problema de manejar fuentes históricas, las fuentes planos, fuentes históricas y su estructuración de datos y volcarlo a un SIG, pues es complicado. No obstante, hemos conseguido y hemos desarrollado un análisis de detalle en algunas zonas, sobre todo en esta por ahora, que es el antiguo municipio de Watts, hoy un barrio con carácter en Los Ángeles, y en el que hemos logrado situar a cada uno de los 30.000 habitantes en su propia vivienda y, a través de un ejercicio de consulta cartográfica, de corrección de la base de datos que nosotros disponíamos. Los problemas fundamentales que nos hemos encontrado tienen que ver con los cambios históricos que se han producido. Los geógrafos pueden hacer maravillas para la actualidad,
con estos sistemas de información geográfico, pero las cosas no funcionan tan rápidamente cuando se tratan de datos históricos. Estos datos históricos, y sobre todo los censos, han sido, ya en el caso de Estados Unidos, han sido transcritos por una inteligencia artificial y, por lo tanto, pues todo el tiempo que yo me dediqué en los archivos a volcar la información de los censos municipales de manera manual, pues hoy está más o menos resuelto, siempre que uno cuente con una financiación para poder desarrollar esta herramienta, que sería uno de los problemas. Pero bueno, el otro problema, o sea, uno de los problemas también es el cambio en todo o sea, Los Ángeles es un sitio que es fácil para trabajar en este tipo de cosas, porque los nombres de las calles cambian poco, porque los números de las calles cambian poco, pero aún así hay intervenciones, particularmente en los barrios populares, que hacen que desaparezca la gente de los mapas que nosotros elaboramos. Aquí hay un contraste. Esto es un ejemplo que suelo utilizar. Watts fue uno de los escenarios de las grandes revueltas raciales de los años 60 y quedó arrasado por esas revueltas y luego reorganizado con nuevos proyectos de ordenación urbana. Y bueno, pues cuando uno intenta que la máquina del sistema de información geográfica localice a los individuos, pues falla estrepitosamente. Pues lo mismo podríamos decir los lugares que fueron atravesados por autopistas o que fueron objeto de otros cambios urbanos. Pero el caso es que una vez que se ha elaborado estas cartografías históricas, pues permite análisis muchísimo más finos. Y esto es un ejemplo de lo que nosotros, Phil Etherington y yo, llamamos una corografía, en la que, bueno, pues hacemos una descripción densa y detallada de un lugar a partir de la base de datos, de esos gráficos que podemos elaborar con nuevos índices, bueno, sintetizando y resintetizando la información de acuerdo con nuestras preguntas y, bueno, pues una información detallada y localización detallada y precisa de los individuos que componen. Y además nos permite jugar en escalas hasta a nivel de edificio. También, de nuevo, Estados Unidos y las potentes bases de datos que disponen ahora en Line, pues nos permiten reconstruir incluso las trayectorias individuales de una manera longitudinal. En el caso de arriba no tengo tiempo para determinar ello, pero están hasta los registros del penal de San Quintín disponibles como para ver la cara de los individuos en algunos casos porque pasaron por la cárcel, ¿no? O la información que hay sobre naturalización y la petición de ciudadanía que hace que, bueno, podemos seguir a muchos de los inmigrantes que se instalaron en Los Ángeles en los años 30. Este aprendizaje en Estados Unidos con el caso de Madrid. Y muestro rápidamente algunos mapas para no pasarme del tiempo que había calculado dentro del programa. Ahora aparecerá en YouTube, imagino, pero bueno, aquí se ve la primera georreferenciación que hemos hecho de las bases de datos que habíamos formado en nuestros estudios previos y cómo han quedado en el mapa. Y que, bueno, además permite en esta diapositiva lo que se puede ver es, bueno, que detrás de cada uno de esos puntos hay toda esa información. O sea, ahí se ve la estructura de nuestra base de datos, ahí está incluido el nombre y apellidos de los individuos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, sexo, profesión, lugar de trabajo cuando lo indican, salario, tiempo de residencia en Madrid. Una gran cantidad de información que estaría detrás de cada uno de esos puntos azules. Claro, lo que hemos podido registrar y nosotros transcribir digitalmente es lo que se ve en azul, hasta que no encontremos una manera de transcribir automáticamente el padrón o poner muchísimos estudiantes a trabajar, cosa que veo con bastante recelo y poca esperanza, pues no podríamos alcanzar los niveles que tenemos o que hemos desarrollado en Estados Unidos. Pero el caso es que lo que hemos visto pues nos hace ver que es consistente ya la georreferenciación que hemos hecho ya en un primer instante, ¿no? Solo pedir al SIG que nos coloque en sus direcciones a los individuos. Los primeros análisis hemos hecho sobre criadas, que es un fenómeno bien estudiado, que sabemos dónde estaba la concentración de servicio doméstico en el Madrid de los años 30, porque conocemos bien
también, pues bueno, por las divisiones sociales, y vemos que se acumulan en los barrios que se tenían que acumular, ¿no? En un ejercicio de geolocalización. Paso rápido. Sin embargo, cuando uno ve más amplio, se ve que hay muchísimos problemas, porque en Madrid y las ciudades con una historia mucho más larga que Los Ángeles, pues hay transformaciones urbanas, bueno, pues que alteran o que inciden en el ejercicio de georreferenciación automático. Aquí en esto, lo que se ve en este mapa es dónde han ido mis madrileños cuando los he intentado georreferenciar. Y muchos de ellos se han ido fuera de la ciudad, de la provincia, y algunos fuera del país, porque las calles han desaparecido, los nombres han cambiado, y entonces lo que se llamaba calle, no sé, Plaza de Bilbao, por ejemplo, pues hoy se llama de otra manera, y por lo tanto, pues eso nos obliga a que en un ejercicio, pues, de rectificación, pues tengamos que relocalizar a toda esa gente. Pues también, bueno, creo que había una calle Buenos Aires que desapareció, de Chamberí precisamente, o sea que no sé dónde estarán esos madrileños o esos vecinos de... Ahora lo que estoy haciendo y lo que hemos iniciado, y espero que mi equipo me siga, es ir, bueno, viendo cómo hacer el ejercicio de relocalización de estos individuos, y bueno, para eso voy a trabajar sobre una zona muy localizada, igual que hice en Los Ángeles, y bueno, pues ya he ido dando algunos resultados. Estoy trabajando sobre este barrio que tiene 8.000 habitantes y 2.006 hogares, y lo que me está permitiendo el padrón, y ya voy terminando, es, bueno, primero corregir los mapas, porque los mapas que tenemos disponibles no indican bien los números muchas veces. Al final los mapas nos ofrecen un cliché entre dos tiempos, y por el camino pues cambian muchas cosas, ¿no? Y cambia mucho la estructura de la ciudad. Pero sí que, por ejemplo, estas dos manzanas ya las tengo controladas y tengo a todo el mundo metido en su sitio, y bueno, he podido hacer los primeros análisis de densidad, por ejemplo, de población. También Madrid, respecto a Los Ángeles, que es donde yo he trabajado estas técnicas, pues ofrece otras complejidades, es una ciudad muchísimo más densa. La representación de la población es difícil. Bueno, pero bueno, estos primeros ejercicios nos ha permitido, bueno, pues ya ofrecer algunas imágenes sobre cuál era la ocupación del espacio. Aquí cada uno de los puntos representa un individuo situado en la parcela específica en la que vive. Claro, había muchas parcelas vacías, o también el ejercicio de comparación entre el padrón y el plano parcelario, pues me ha ido haciendo descubrir cosas, ¿no? Este edificio que es evidentemente posterior, de finales de la segunda mitad del siglo XX, pues escondía otras realidades, no era un lugar habitado, es un colegio, no aparece en el mapa ese colegio porque el mapa es de 1929, mi fuente es de finales de 1930, bueno, pues por el camino han cambiado cosas, ¿no? Bueno, uno de los objetivos es no solo situar a la población, sino enriquecer este atlas, este mapa, con otro tipo de información cualitativa, particularmente licencias de obra, que nos va a permitir, bueno, además conocer también mucho mejor, pues, cómo era la constitución social de la ciudad, y, bueno, pues hacer luego este tipo de análisis individualizados que ya había intentado en Los Ángeles, intentando mantener esa premisa, y con esto cierro, es que ser conscientes de que la elaboración de toda cartografía es una simplificación de la realidad y, bueno, es un aplanamiento de esa realidad a dos dimensiones. Bueno, podríamos pensar, y hay ya también herramientas para hacer reconstrucciones en tres dimensiones, pero mi preocupación es cómo ofrecer una herramienta y cómo construir nuevos índices de representación cartográfica, igual que lo estamos haciendo con la segregación racial en Estados Unidos, bueno, que no esconda la mixtura y la diversidad social que habitaban estos edificios en los años 30. Bueno, aquí no da tiempo a leerlo ni a tratarlo, pero simplemente, bueno, pues la manera que tengo por ahora de representarlo, pues es, bueno, pues todos los habitantes y toda la diversidad que había dentro de un edificio como este, construido en el 30 y que hemos podido
localizar y en el que había gente pues, en una posición acomodada y trabajadores más o menos prósperos. Bueno, hasta aquí es a lo que he llegado en este proyecto y era lo que os quería presentar para mostrar por dónde van nuestros caminos en Historia de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Acabamos de aplaudir, pero seguro que no se escuchó. Así que aplaudimos de nuevo.